Y en los últimos tiempos, las redes sociales están siendo las herramientas más utilizadas para difundir acosos y hechos de bullying. Roberto, con más detalles. Es así, Patricia, y al punto tal que para algunos jóvenes no interactuar en redes sociales es básicamente como no existir. Un experto nos habla sobre este fenómeno que está tomando cada vez más cuerpo en nuestra sociedad. Y mientras los jóvenes se insertan en este mundo del ciberespacio, los padres también emprenden otra lucha. ¿Por qué? Porque básicamente consideran que son herramientas del diablo y pretenden que los chicos se alejen de las computadoras. ¿Pero son las redes sociales instrumentos del diablo o sencillamente están siendo mal utilizadas? El bullying propiamente dicho no es algo nuevo en la población adolescente y juvenil. Lo nuevo es que en la actualidad se conjuga con la era digital. Esto logra que los hechos de violencia entre los niños, adolescentes y jóvenes adquieran un estado público y que la agresión perdure en el tiempo y en el espacio digital. Tras los últimos hechos de violencia ocurridos no solo en el caso del Colegio Salesianito, sino otros, los videos que se alzaron a YouTube, Facebook, Twitter u otros sitios han levantado dudas respecto a las redes sociales. ¿Pero qué son realmente las redes sociales? ¿Son las culpables de este comportamiento? No deberíamos disculpar a una herramienta, porque con una herramienta podemos hacer maravillas. Aquí presente yo tengo una cámara filmadora y estamos haciendo una nota bastante interesante, pero imagínate que uses esa cámara para otros fines. Que los padres de familia hayan quedado desplazados en el tiempo y no les sea fácil actualizarse, así que muchos antes de experimentar el mundo cibernético para entender a sus hijos, prefieran rehuir a ellos. Expertos aseguran que intentar alejarlos de las computadoras, smartphones o aplicaciones no es una buena opción hoy en día. Nosotros muchas veces tenemos temor de lo que desconocemos y directamente evadimos aquello que desconocemos. Ese es el principal error, porque nosotros somos papás 24 horas al día, somos papás con o sin el uso de las nuevas tecnologías y si se sobredimensiona. Mientras los padres de familia deban de poner más interés en el comportamiento online de sus hijos, la sociedad, según este profesional, debe concientizarse y luchar contra la violencia en los colegios. Aquellos que se interesen en conocer más sobre este tema o deseen tener una opinión de profesionales, en Paraguay existen varias fundaciones que trabajan sobre este punto. Uno de ellos es la Fundación Protección Online. Yo ya me uní a la campaña contra el bullying. ¿Y vos? Desde el rol que te toque cumplir te invitamos a que marques la diferencia. Elida Ramírez, Red Guaraní.